Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cambios de hábito en el consumo. La inflación, el desempleo y las dificultades en la economía han provocado que las familias cambien algunas de sus prioridades a la hora de comprar. El comercio también ha tenido que replantear sus estrategias para atraer a los compradores. Les tenemos cifras y explicaciones. El repunte de la economía. Según el DANE, en abril se registró un crecimiento superior al 5%. Les contaremos cuáles sectores crecieron más que otros y los reparos de algunos expertos sobre esas cifras. Se salvó la reforma laboral. La Comisión Séptima de la Cámara dio luz verde a los cambios en la vinculación laboral de las empresas. Aunque se hundieron los derechos sindicales propuestos, pasaron artículos que encarecen las horas extras, recargos, indemnizaciones y licencias. Hay preocupación en algunos gremios empresariales. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los cambios que han introducido los hogares colombianos a la hora de mercar. Un estudio de la compañía Kantar Colombia, división Worldpanel, identificó varios de esos cambios de hábito. Doctor Juan José Caro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Henry, buenas noches a todos los televidentes. El estudio de ustedes, ¿qué periodo comprende y eso se hace entre cuántas personas, doctor? Bueno, en Kantar nosotros lo que hacemos es entender las compras de los hogares colombianos. Visitamos alrededor de 11 millones de hogares colombianos que proyectan el 80% de la población urbana. Los hogares nos van mostrando qué compran en el día a día en la canasta de consumo masivo, de lo cual pues comprende los alimentos, las bebidas, el aseo del hogar, el aseo personal y digamos los productos de consumo diario, y esto lo hacemos hace más de 15 años todos los días en estos hogares. Pues una de las primeras conclusiones que ustedes muestran en el informe es que en el primer trimestre de este año hubo un aumento en valor, dicen ustedes, del 17% en la canasta familiar. ¿Qué significa esto exactamente y qué tan grande, digamos, es un incremento del 17%? Pues bueno, primero hay que tener en cuenta que seguimos viendo la canasta y el gasto de los hogares creciendo en valor, pero ese valor viene de la mano de incrementos en precio y no se ve el mismo incremento en los volúmenes. Entonces esto significa que el crecimiento en valor es porque los hogares terminan pagando más por los productos y que si bien la inflación viene dando un descanso, pues todavía vemos como los precios pues siguen estando más costosos que hace alrededor de 3 o 4 años. O sea que, si le entiendo bien, la gente está pagando mucho más, 17% más a la hora de mercar, pero en volumen no es que estén llevando más productos, llevan la misma o quizás hasta menos cantidad de producto. Sí, Henry, mire, si comparamos lo que terminaron pagando los hogares el año pasado y este año versus alrededor de hace 4 años, los precios se les incrementaron alrededor de un 60% y no crece al mismo nivel pues los incrementos de salario mínimo. Y es por ese, digamos, 50% más, venimos viendo que los volúmenes, si los comparamos versus periodos prepandemia antes del COVID, están afectados en alrededor de un 5 a un 6% hacia la baja. Si bien este año vimos el primer trimestre una leve recuperación de los volúmenes de compra en la canasta de consumo masivo versus el año pasado, pues todavía desde Kantar vemos que esos volúmenes comprados por los hogares no llegan todavía a los niveles de periodos previos a la pandemia. Pero además esas cifras de encarecimiento siguen estando muy por encima del promedio de la inflación en el país, que está hoy día por el lado de los 9, 8, incluso menos por ciento. De acuerdo, y es que recordemos que pues la inflación tiene varios rubros y unas de las canastas o mercados más afectados por la inflación fueron las canastas de alimentos, de frescos, de bebidas que incrementaban sus precios muy por encima del promedio general de inflación que tocó su pico máximo a finales del 2023, en donde estuvo sobre el 14%, pero veíamos incrementos, por ejemplo, en lácteos, en carnes frescas, en huevos, superiores al 30%, así que pues evidentemente pues los hogares están afectados en su bolsillo. Con esa situación la gente ha tenido que sustituir, por ejemplo, unos productos por otros, eventualmente cambiar marcas. ¿Qué tipo de cambios en los hábitos han tenido que introducir los hogares?
Claro, es una pregunta bien importante. Mire, desde Cantar hemos visto que la gente no es que esté dejando, los hogares no es que estén dejando de comprar los productos, lo que está pasando es que los está rindiendo más y cada vez que los lleva, pues lleva de pronto volúmenes más pequeños para poder hacer rendir su dinero. Entonces no es que los está dejando comprar, sino que está rindiendo y disminuyendo sus porciones a la hora, digamos, o de comer o de usar los productos en aseo del hogar, en cuidado personal. Otras tendencias es mucha búsqueda de marcas blancas, ¿no? Marcas propias que se dan sobre todo, pues, tanto en supermercados como en estas famosas tiendas de descuento. Entonces, ahí evidentemente, pues, hay un traslado hacia marcas un poco más económicas. También vemos que ya los hogares no están llevando carritos de compra grandes de despensa, sino que le están apostando a la reposición. Lo que se me va acabando, yo lo voy reponiendo en el día a día. Y esos son, digamos, algunas de las efectos o de las acciones que pues, los hogares en Colombia están tomando y que vemos desde Cantar que ellos están haciendo para confrontar la situación. Otro de los hallazgos en el informe de ustedes, doctor Caro, es que, digamos, los canales de compra pues han tenido unas variaciones, ¿no? Veo aquí que, por ejemplo, las tiendas que llamamos de alto descuento, tiendas como D1, como tiendas Zara, como ese tipo de tiendas, han tenido ya una mayor participación en las preferencias para mercar de los colombianos, 27%, por ejemplo, en este caso de las tiendas de alto descuento. ¿Qué otros cambios hay en cuanto a los canales de compra? Sí, mire, las tiendas, digamos, de alto descuento, como les llamamos, desde Cantar vemos que llegaron a su pico máximo histórico en este primer trimestre del año. De cada 100 pesos que un hogar en Colombia se gasta en su canasta de consumo masivo, 27 se los está gastando en las tiendas de alto descuento. Es la cifra más alta comparado a los demás países de Latinoamérica. ¿Eso en qué viene repercutiendo? Viene repercutiendo en que viene perdiendo participación en este momento, sobre todo las tiendas de barrio y los minimercados de barrio, el canal tradicional viéndose afectado, pues porque hoy entre los tres o cuatro tiendas de descuento más importantes, pues ya superan alrededor de las 4.000 tiendas y vemos que ya en las manzanas de los barrios, pues donde había una tienda de barrio, un mini mercado, pues también hay una tienda de descuento y eso está haciendo que el hogar pues tenga más fácil poder encontrarlo y así empezar a sustituir el canal tradicional, que no es que lo deje de visitar, pero sí lo visita menos frecuentemente. Entonces, pues es algo de los cambios que estamos evidenciando. Temas como la frecuencia de compra o lo que ustedes denominan también el ticket de compra han tenido variaciones en medio, digamos, de esta coyuntura económica en el país. Sí, vemos una frecuencia de compra, digamos, lo que vemos en tendencia desde Cantar es que el hogar visita más número de puntos de venta, tratando de encontrar la mejor ecuación de costo-beneficio y buscando temas promocionales, sobre todo las promociones buscándolas en las grandes superficies, en los supermercados de cadena. Eso ha hecho que la frecuencia muchas veces se vea afectada un poco hacia la baja porque el hogar está visitando más número de puntos de venta distintos, pero disminuyendo su frecuencia de compra de visita por punto de venta. Una última pregunta, doctor. ¿Esto, digamos, tiene el mismo comportamiento en general en todas las ciudades del país o eventualmente en unas ciudades se ven particularidades? Es diferente, digamos, Colombia, desde Cantar nosotros medimos 8 regiones del país y Colombia es un país casi que de 8 países distintos. Bogotá, ¿cómo se comporta diferente, por ejemplo? El peso de las grandes superficies en Bogotá es un poco mayor al que pueda tener, por ejemplo, Antioquia o la zona Pacífico. En Pacífico las compras se hacen más en supermercados, digamos, de cadenas regionales, donde son muy fuertes, pero en la costa atlántica son muy importantes las tiendas de barrio y los mini mercados. Las tiendas de alto descuento en Antioquia tienen una participación mayor, inclusive hace 27%, así que por región se comporta distinto. Sobre todo, y hay que pararle muchas bolas a la base de la pirámide, ¿no? Niveles socioeconómicos 1 y 2, que por ejemplo en Bogotá representan el 53% de la población, en la costa atlántica pueden llegar a ser hasta el 70%. Así que dependiendo de la capacidad adquisitiva de las regiones, evidentemente, pues el cambio en el consumo es distinto. Pues doctor Juan José Caro, gracias por compartir estas conclusiones de este informe con nuestros televidentes y nuestros seguidores. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Esto entonces lo que está pasando en cuanto tiene que ver con los consumidores colombianos, pero ¿qué estará pasando por los lados del comercio? Pues bien,
hoy hay alarma efectivamente en el sector del comercio en Colombia porque la caída en las ventas ya ha completado 17 meses consecutivos. Ni siquiera el Día de la Madre o el Día del Padre lograron revertir estas tendencias. El 81% de los comerciantes reportan ventas inferiores o iguales a las de hace un año y solo el 19% dicen que sus ventas han crecido. Luisa Polo averiguó cuáles son las estrategias que están implementando los comerciantes para recuperarse. Horarios extendidos, descuentos en productos o referencias especiales, bonos de regalo, plan separe, pague a cuotas y actividades en vivo son algunas de las estrategias que hacen los comercios a diario para levantar las ventas. El centro comercial ha generado estrategias de eventos para que la gente venga al centro comercial, visite las marcas y aparte aproveche las diferentes actividades que tenemos y adicional un sorteo que digamos se hace por registro de facturas en nuestros puntos de información, canales digitales. En negocios como San Polos están ofreciendo diferentes modalidades de pago, como lleve el producto hoy y pague a cuotas. Si no tiene la plata exacto, se le da la facilidad. Por ejemplo, acá tenemos Siste Crédito, tenemos ADI, Nequi, Daviplata, bonos Sodexo, todos los medios de pago que existen, aquí los tenemos. Grandes marcas han adecuado zonas de rebajas permanentes para llamar la atención de los clientes. Tenemos productos desde 9.900, productos con el 70-80% de descuento, tenemos vestuario para mujer, hombre, para niños e incluso también tenemos producto de decoración de hogar, muebles, calzado. Y con ese mismo propósito, los establecimientos gastronómicos suman estrategias para sobrellevar las vacas flacas. A una revisión permanente, constante de la estructura de costos que permita la sostenibilidad del establecimiento, el diseño de algunas promociones que llamen la atención de los clientes y el enriquecimiento de la experiencia vinculando artistas y otros elementos que hagan más divertida y más llamativa la presencia y la asistencia a restaurantes. Los bares y gastrobares aprovechan los grandes eventos deportivos y las fechas especiales para diversificar las experiencias y atraer clientes. En todo el territorio nacional hemos venido impulsando diferentes estrategias, por ejemplo, tema de música en vivo, la articulación con los artistas, las bandas, las agrupaciones, los solistas, es lo que también espera nuestros consumidores, los usuarios que asisten a los establecimientos, y también impulsar otros momentos de consumo, que no todo se consolide en la noche, sino también una estrategia que estaremos lanzando en próximos días, que es tardeos por la ciudad, que la gente pueda alargar su almuerzo o cenar más temprano con diferentes planes. El comercio electrónico es otra de las grandes apuestas. Las ventas en línea alcanzaron los 15,4 billones de pesos durante el primer trimestre de 2024. Las categorías de compra más apetecidas por los compradores virtuales: tecnología, retail, domicilios de comida y bebidas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué tal están los niños de Colombia en cuanto al pensamiento creativo con relación a los mejores países del mundo. Ya nos vemos. Y a esta hora saluda a un Víctor Grosso que llega con noticias de la economía y que tienen que ver con el comportamiento precisamente de los sectores económicos en nuestro país. Don Víctor. Henry, muy buenas noches para los televidentes. Y bueno, consultamos a varios analistas sobre esta noticia que les vamos a explicar y prácticamente todos coinciden en que ahora sí la economía colombiana, con sus sectores todavía un poquito pinchados, está mostrando realmente señales importantes de reactivación y sin duda, por donde se le mire, Henry, es una buena noticia para los colombianos. Mire esta gráfica pues nos trae la noticia. Del día de hoy, ¿no? Sí, es el dato de hoy, pero mire cómo viene la economía en franca desaceleración después de un pico que tuvimos por allá despuesito de la pandemia, y por aquí el año pasado, finalizando el año pasado, este indicador nos mostraba que estábamos, cuando se ubicaba por debajo de esta línea, estábamos al borde de la recesión económica, pero mire ya como en el mes de abril empieza a repuntar este índice de actividad económica que tuvo un crecimiento en abril de 5,52%, y yo quise traer esta gráfica para que veamos ese repunte. Ojalá los próximos meses sigan mostrando este dinamismo. Ahora, la semana, en abril del año pasado, esta cifra es un crecimiento frente a abril del año pasado, tuvimos la Semana Santa, ¿no? Es decir, en abril del año pasado los productores tuvieron menos días para producir y eso genera un efecto base estadístico porque este año tuvieron más días hábiles para producir y eso altera un poco las cifras. Sin embargo, cuando se le borra ese efecto estadístico, ese efecto calendario, de todas formas la economía muestra un crecimiento del 4%.
4% y supera las expectativas que tenían los analistas. Por sectores, esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades, sectores primarios, esto es sector extractivo y sector agricultura, un crecimiento del 10,24% muy importante. Actividades secundarias, aquí está la manufactura y el sector de la construcción, crecimiento tímido, pero crecimiento, 2,85%. Y las actividades terciarias, ahí están los sectores servicios y demás, el resto de la economía con un crecimiento del 5,09%. Dentro de los que están destacando estas cifras se encuentran centros de pensamiento como Fedesarrollo. Su director Luis Fernando Mejía, Henry, lo invito a que veamos, nos envía este análisis. Por eso es mejor revisar la cifra ajustada por efectos calendario, que fue del 4% para el mes de abril. Esta cifra es muy positiva, bastante por encima de las expectativas que teníamos todos los analistas, y está especialmente influenciada por el sector de la administración pública, defensa y servicios sociales, que tuvo un crecimiento del 17%. Si se quita este sector para entender cómo es el comportamiento del resto de la actividad productiva, el crecimiento no habría sido del 4%, sino del 2,5%. Bueno, pues ojalá veamos una pronta recuperación y se consolide esta tendencia que está comenzando y el gobierno tiene esperanzas en eso. ¿Alguna otra noticia, don Víctor Grosso? Sí, Henry, y es una noticia que viene también desde el gobierno nacional y que podría ser un palo en la rueda para este ambiente de positivismo que se genera a través de estas cifras. Y es que el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el doctor José Roberto Acosta, acaba de decir que si el Congreso de la República antes del jueves no aprueba el proyecto para ampliar el cupo de endeudamiento de la nación, que casi todos los sectores políticos han dicho es necesario para garantizar la estabilidad fiscal de Colombia, el país podría entrar en un default. Es decir, el gobierno tendría la necesidad de empezar, y él mismo lo dice, esto sería gravísimo, sería apocalíptico para la economía colombiana, porque nos veríamos en las necesidades del gobierno nacional de empezar a incumplir con el pago de algunas deudas internacionales. Se acaba el tiempo, la legislatura hasta que se acaba, se termina el próximo jueves y ese proyecto todavía no se ha aprobado y por eso hacen esa advertencia desde el Ministerio de Hacienda. Eso causaría todos los estragos ante las firmas calificadoras de riesgo, ante los inversionistas, mejor dicho, como dicen por ahí. El dólar, los mercados, las tasas de interés. Sí, apague y vámonos. Y al final nos terminaría, una cosa un poco difícil de entender, nos terminaría pegando a absolutamente todos los colombianos. Así ha sucedido en otros países que incumplen con el pago de sus deudas. La gente más pobre termina siendo la más afectada. Ojalá no pase, don Víctor, muchas gracias. Todavía hay tiempo. Don Henry, buenas noches. Muchas gracias, lo invito a que presentemos esta otra información porque mire que otro tema importantísimo es la reforma laboral que pasó su primera prueba de fuego en el Congreso. Fueron aprobados hoy, don Víctor, artículos que aumentan el valor de los recargos, las horas extras, los dominicales y festivos y al igual que otras indemnizaciones y licencias. Ante eso, gremios como ACOPI y FENALCO han puesto reparos por su impacto en las industrias y en establecimientos comerciales. Aquí las consideraciones de Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. En FENALCO registramos con preocupación la aprobación hoy en la Comisión Séptima de la Cámara del avance del proyecto de reforma laboral. Si bien es cierto, gran parte del articulado se cayó, también nos preocupa que todos los artículos relacionados con el incremento de los costos laborales pasó. Es decir, que de prosperar esta reforma en los 3 debates que faltan, podríamos enfrentarnos a costos laborales superiores al 25% con la situación económica que estamos viviendo. El solo hecho de que los aprendices del SENA con contrato de aprendiz pasen a ser contrato laboral significa un incremento de 5.3 billones de pesos para los empresarios colombianos. Creemos e insistimos, como lo hemos dicho desde el principio, que esta es una reforma perjudicial para todos los colombianos y que de prosperar le va a costar muchísimo a la economía y al empleo del país. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. De acuerdo con las pruebas PISA que se realizan a niños estudiantes de unos 64 países del mundo, el siguiente es el top 5 de los menores de edad que tienen mayor puntaje en cuanto a pensamiento creativo. Singapur, 41 puntos. Corea, 38. Los niños en Canadá, 38. Los de Australia, 37. Y Nueva Zelanda, 36. Colombia, como referencia, está en el puesto 40 de la lista con un puntaje de 26. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.